Esa es la música que nosotros tenemos como iglesia adventista, la que te lleva al mismo trono del Padre Celestial. Gracias, hermanos, por llevarnos hasta el mismo cielo. Es una bendición tener, y créanme, hermanos, que tocar en vivo no es tan fácil, cantar en vivo tampoco es fácil. Le damos gracias a Dios porque hay talento dentro de la iglesia. Bien, hermanos, cuando escuché este himno, los corazones se prepararon para algo sublime, y yo quería cambiar mi tema en este momento, pero pues mi tema ya lo traigo hecho. Entonces, le toca este sábado ¿a qué? ¿A quién? A vida familiar. Aquí traigo un libro de Fernando Zavala y dice lo siguiente: a pesar de nuestras diferencias, me casaría de nuevo contigo. Allá en Ixhuatlán del Sureste se desarrollaba un tema, se estaba hablando de hogar y familia, y había una instrucción. Voy a pedir a mi hermano a ver, ok, gracias, a ver. Había una instrucción de familia, estaba formando el club de matrimonio, y estaba un psicólogo dando el club de matrimonio. Mi primo Jacinto aquí está, y ha de recordar este incidente, me lo platicó también mi papá. Este psicólogo estaba dando su tema acerca de hogar y familia, y tocó este punto. Dice: a pesar de nuestras diferencias, me casaría de nuevo contigo. Y este psicólogo se dirigió hacia el público y le hizo una pregunta a un hermano que ahorita ya descansa en el Señor. Y le dijo lo siguiente: hermano, ¿usted se casaría nuevamente con su esposa? No, no me casaría otra vez. ¿Saben, hermanos? Es muy difícil esta pregunta. A pesar de nuestras diferencias, me casaría de nuevo contigo. ¿A pesar de qué? De nuestras diferencias, me casaría de nuevo contigo. No hago esa pregunta para que no se quede nadie en este momento. ¿Sí? Que nadie me conteste, ¿verdad? Está prohibido contestar. Guárdenlo aquí adentro. Vamos a empezar el tema, hermanos. Airaos y no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar ¿a quién? Al diablo. ¿Por qué creen que nos dieron este consejo? ¿Qué vemos en esta imagen? No sé, a ver si me puede ahí ayudar con el apuntador cuando no puedo señalar. ¿Qué ven en esa imagen, hermanos? Muchachos, ¿qué ven? A ver. ¿Una pareja qué? Una pareja está ¿qué? Enojada. Se están enojados. Luego el tema dice: si nos amamos. La pregunta: ¿por qué no nos entendemos? ¿Se les hace esa pregunta algo que lo hayan dicho usted? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, hermano. Yo me he hecho esa pregunta, y muchas veces cuando discuto con mi esposa, cuando tengo diferencia con mi esposa, siempre digo: bueno, si nos amamos, ¿por qué no nos entendemos? ¿Por qué? Bueno, siguiente slide. Siguiente slide. Cuanto más cerca vives de alguien y por más tiempo, más tienes que perder cada vez que abres ¿qué? La boca. ¿Por qué? Porque te conocen. ¿Saben? Aquí hay varios jóvenes y algunos vienen bien planchaditos, bien perfumaditos, porque andan quedando bien ¿con quién? Una muchacha, ¿verdad? Bien perfumaditos. Pero si tú le preguntas a su mamá dónde deja los calcetines, dónde guarda los, y te va a decir su mamá: ay, Dios mío, no, mejor ni te metas al cuarto donde vivo. Cuanto más cerca vives de alguien y por más tiempo, más tienes que perder cada vez que abres la boca. Lo mismo pasa en el matrimonio. Cuando nosotros aquí nos paramos y empezamos a hablar de la esposa, diga: si te conocieran quién eres, pastor, si te conocieran. Por supuesto, para comprender la veracidad de esta declaración, no hace falta estar casado. Basta con estar vivos, pero si además de estar vivo usted está casado, entonces muy probablemente estará de acuerdo con esta afirmación. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
La comunicación entre esposos es una de las realidades más complejas de todo cuanto sucede en este loco mundo en que vivimos. Veamos por qué. ¿Por qué no nos entendemos? Siguiente slide. Cuando lo que se dice no es lo que se dice. A ver. Cuando se dice no es lo que se dice. ¿Por qué es tan compleja la comunicación entre esposos? Ese es el consejo que traemos en esta mañana. Síganme con la vista. En primer lugar, porque lo que nos une es más grande, más profundo y más importante que lo que se dice. Este hecho significa que todo lo que se comunica tiene como telón de fondo la pregunta: ¿me amas? ¿Qué es lo más grande que nos une? El amor. Vayamos a 1 Corintios capítulo 13 para las personas que no están familiarizados con qué es el amor bíblicamente. 1 Corintios capítulo 13. En el versículo 4. Cuando yo le leía a un compañero esta definición del amor, se quedó abriendo la boca y dijo: no, eso está mal. ¿Cómo que el amor es eso? El amor que es sufrido. Es que benigno. El amor no tiene que envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de ¿qué? De la verdad. Ahora bien, ¿todo qué? Todo lo sufre. ¿Todo qué? Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Lo que los une, estimados hermanos, en el vínculo matrimonial es más grande que la misma comunicación que tenemos entre esposos. Es por eso que no nos entendemos. Yo quisiera en estos momentos preguntarle a alguien que me diga: yo me enamoré de mi esposa porque qué bonito se comunicaba conmigo. A ver, quiero escuchar eso. ¿Sí? Ay, le mando Remberto. Bueno, hay una persona, pero la mayoría de nosotros, ¿de qué nos enamoramos? Ay, cuando vi esos ojos de colores me impactaron. Ay, cuando vi esa morena como caminaba me dejó impactado. Y dije: esta va a ser para mí. Nos enamoramos, ¿verdad? Pero nunca nos enamoramos de cómo se comunicaba con nosotros. Por eso que ahorita tenemos problemas con la comunicación. Bien, en segundo término, como lo ha mostrado Albert Mehrabian, cuando de comunicación interpersonal se trata, no son las palabras las que más impactan, según lo muestra su conocida fórmula. Aquí hay una fórmula que él tiene. Son 3 ítems de la comunicación. ¿Cuáles son? Palabra, tono de voz y expresión facial. El impacto que tienen, hermanos, hay que poner mucho cuidado en esto. A mí me impactó, de hecho escogí este tema porque me impactó. Dice: ¿cuánto impactan las palabras? Del 100%, ¿cuánto? 7%. El tono de voz, ¿cuánto? 38%. Ah, mis hermanos, la expresión facial, ¿cuánto? 55%. Aquí le puse unos ejemplos, las palabras. Miren cómo se está comiendo la uña el pobrecito cuando le está gritando a su esposa. No le voy a preguntar si les ha pasado esto, ¿verdad? No le voy a preguntar. La expresión facial. ¿Por qué están llegando tarde, Oliver? A ver, ¿por qué? Lo que pasa es que fíjate que se me ponchó la cara. ¿Expresión qué? Facial. ¿Cuánto? ¿Cuánto impacta? 55%, hermano. Jóvenes, vean bien esta fórmula. Vean bien esta fórmula, porque ustedes no creen que están exentos. Para allá van. Y algún día van a estar donde nosotros estamos. Así que échenle ganas. Vamos a aprender. Siguiente slide. Otros investigadores son más conservadores, pero se estima que entre un 50 a 80% del significado que transmitimos se produce a través de los componentes no verbales. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí es cierto? Le estoy preguntando a ella porque ella ya tiene experiencia, ¿verdad? Tenemos experiencia, entonces
salta a la vista que los componentes no verbales son los que más influyen en la persona con quien hablamos. Traducido al lenguaje práctico, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando somos jóvenes y nos gusta alguien, nunca hemos trazado una mirada. Pero cuando miramos a esa jovencita, la miramos. No le hemos hablado, pero la miramos. Y ella te mira y le gustaste también. No se han hablado. Y la miras y ella se ríe contigo y tú te ríes. Y luego ya estás, ni siquiera te acuerdas quién está predicando. Tú estás enfocado en que ella ya hizo contacto visual. ¿Es un lenguaje qué? No verbal. Y ya afuera es más fácil decir, hola, ¿cómo estás? Ay, hola, ¿cómo no estoy bien? Ya hiciste contacto verbal. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo influye un contacto no verbal? Sin siquiera decir un hola, de ay, hola, ¿cómo estás? No, con el solo hecho de hacer contacto, ¿qué? Visual. Siguiente slide. Siguiente slide. Las palabras y el lenguaje no verbal. Cuando sus palabras digan una cosa, pongan mucha atención, hermano, esto. Cuando sus palabras digan una cosa y el tono de voz diga algo diferente, ya tengo mi momento, gracias. Cuando sus palabras digan una cosa y el tono de su voz diga algo diferente, ¿qué creerá su cónyuge? ¿Qué creerá, hermano? Cuando sus palabras digan una cosa y el tono de su voz diga algo diferente, ¿qué creerá su cónyuge? ¿Las palabras o el tono de la voz? El tono de la voz. ¿Estamos aprendiendo? Sí. Cuando sus palabras digan una cosa, el segundo, y su cuerpo diga otra, ¿qué cosa creerá? ¿Qué creerá? Lo que diga el cuerpo. ¿Se dan cuenta cómo las palabras no impactan? Tercer punto, cuando su voz diga una cosa y su rostro diga otra, ¿a qué le prestará más atención su cónyuge? ¿A qué? Al rostro. Mi amor, ¿saben qué me gusta ese vestido? ¿Está bien? Tómalo. Oye, mi amor, ¿me lo quiere comprar? Pues sí. Está bueno. Está bueno. ¿A qué le va a hacer caso? ¿A qué? Según Maharabian, su cónyuge le dará mayor crédito a los elementos no verbales de la comunicación, al tono de voz, a los movimientos del cuerpo y a la expresión del rostro. Nota importante, va el aprendizaje. Al momento de discutir o tratar un tema, cuide que su comunicación no verbal envíe un mensaje ¿qué? Positivo. Tiene que enviar un mensaje positivo. Si tu esposa o tu esposo te está hablando, lo que tú digas tiene que coincidir con lo que tu rostro también esté diciendo. ¿Estamos de acuerdo, hermano? ¿Aprendimos algo? Bien, siguiente slide. Reconocer las diferencias básicas entre hombres y mujeres. Esto es muy importante. Déjenme tomar agua tantito. Reconocer las diferencias entre hombres y mujeres. En esta etapa, en esta época, las mujeres y los hombres decimos que somos iguales, ¿verdad? El liberalismo femenino, que somos las mujeres y el hombre son iguales. ¿Somos iguales? Cada quien Dios nos dio ¿qué? Un trabajo que desempeñar. Bien, dice aquí, muchos de los malos entendidos entre los esposos tienen sus bases en la diferencia entre los sexos. Los hombres enfocamos la vida desde el ángulo de la competencia. Hermano, sí es cierto, cuando tú ves a alguien, ves a un muchacho que está bien mordido, dices, no, pues sí se ve bien trabajado el amigo, pero está cuento aquí. ¿Cierto no? Se ríen los caballeros, ¿por qué? Porque es cierto. Porque es cierto, uno se compite con los demás. Así somos los caballeros. ¿Por qué ves que los niños cada rato se andan peleando, se andan agarrando? A ver quién es más fuerte. Nosotros los hombres nos fijamos la vida en el ángulo de la ¿qué? Competencia. La mujer desde el punto de vista ¿qué? De las relaciones. El hombre valora la independencia, la mujer la interdependencia. ¿Somos iguales o somos diferentes? Somos diferentes. Somos diferentes. Así, por ejemplo, consultar con el cónyuge a la hora de tomar una decisión puede significar cosas muy diferentes
Tomen en cuenta esto, mujeres. Hombres, tomen en cuenta esto. Cuando tú consultas algo, el hombre lo entiende como una señal de debilidad o un límite para su independencia. La mujer, ¿cómo lo toma? La mujer ve en el acto de consultar una muestra de que su vida está ligada a la de su pareja. Ay, me tomen en cuenta. Por ejemplo, en la parte de atrás de tu casa hay tierra en el lavabo, ¿no? Donde está la lavadora. Ay, tú tomas la decisión de decir, ¿sabes qué? Voy a echarle piso. Y le hablas al albañil. Pero antes del albañil, tú le vas a hablar a tu esposa. Mi amor, ven, siéntate, vamos a platicar. Fíjate que le voy a echar piso allá afuera, a donde está la lavadora. ¿Ella sabe de albañilería? ¿Sabe de albañilería? No sabe. Bueno, quizás sepa, ¿verdad? Quizás haya trabajado de albañil. Pero por lo general, ¿ella qué te va a decir? Pues está bien, mi amor. No, qué bueno que te acordás. No, está bien, está bien. Pero, ¿ella cómo le está tomando? Que su vida está ligada a ¿quién? A la de su pareja. Ella es por eso que la mujer muchas veces te dice, pues sí, tú haces tu cosa y ni siquiera me tomas en cuenta. ¿Han escuchado eso? Sí lo hemos escuchado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros es una señal de debilidad el consultar. Porque el esposo es la cabeza ¿de qué? Del hogar. Pero la esposa, hermanos, su vida está ligada a la de su pareja. Siguiente slide. ¿Aprendimos algo? ¿Qué tenemos que hacer? Consultar a nuestras esposas. Siguiente slide. Ok. Reconocer las diferencias básicas entre hombre y mujer. Continuamos. Si la naturaleza básica del hombre es competir y ser independiente, y la mujer es de establecer conexiones y relacionarse, entonces es de esperar que hombres y mujeres se comuniquen ¿de qué? De manera diferente. Y es por eso que a veces no nos entendemos. Así en una conversación el hombre preguntará usualmente para obtener información, pero la mujer lo hará para mantener viva la conversación o para considerar la opinión de su interlocutor, tal como ilustra el siguiente relato que la profesora Tannen narra en su libro You Just Don't Understand. Es que tú no. Vamos a ver este relato. Siguiente slide. Leen conmigo. Una pareja viaja en su auto. El esposo conduce el vehículo. Cuando se acercan a una tienda de refrescos, ella siente el deseo de que se detengan. Pero en lugar de decirlo, le pregunta a su marido, ¿te gustaría tomar algo? Él responde, no traía sed. Y se sigue de largo, ¿verdad? Entonces, la señora se incomoda. Porque aunque ella tomó en cuenta la opinión de su esposo, él le prestó muy poca atención a lo que decía ella. Más tarde, el esposo también se molesta cuando se entera de lo ocurrido, alegando que a ella nada le costaba decir claramente lo que quería. ¿Quién es el culpable del desacuerdo? Ninguno, sinceramente ninguno. El problema es de qué? Es de estilo conversacional. Fíjense, nota, vamos a aprender. Se considera que en la conversación el hombre tiende a deslindar conceptos e ideas, mientras que la mujer tiende sobre todo a conectarse emocionalmente con su interlocutor. Hermanos, a veces la esposa te dice, va a comprar y de repente mira una blusa y dice, mi amor, ven, tú llega. Mira qué bonita está la blusa, ¿verdad? Está bonito este vestido, pero vale 1,500 pesos. No, muy caro, está muy caro. ¿Tú qué entiendes? ¿Qué información te mandó? Que le gusta ese vestido, pero ella es ahorrativa y quiere ayudarte para ahorrar. Entonces no compres ese vestido porque está muy caro. ¿Esa información te lo envió, sí o no? ¿Y tú entiendes así? Ok, pues está bien, está muy caro. Y te vas a casa. Pasa una semana y te dice, pues sí, no me quisiste comprar ese vestido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no entendimos que ella quería ese vestido. Así es la comunicación de las mujeres hacia nosotros, caballeros. Hay que entender esa parte y evitaremos muchos problemas. Siguiente slide. Siguiente slide. Un poco esfuerzo no hace daño. En la conversación el hombre se para, la mujer se conecta. Él es directo. ¿Ella qué? Indirecta. Él impone. ¿Ella qué?
Ella sugiere, ¿sirve de algo conocer estas características de cada sexo? Ciertamente, sí. Estamos conscientes de las mismas, reconoceremos que muchos malos entendidos no son consecuencias de la mala voluntad, sino de diferencias en el estilo conversacional. Esto ya de por sí es un logro, pero si además de reconocer estas diferencias, cada cónyuge pone un poco de su parte, se podría facilitar el entendimiento en la comunicación. ¿Cómo podría lograrse esto? En el caso de los hombres, por ejemplo, podríamos tratar de comprender el estilo conversacional de las mujeres. ¿Y por qué no? Practicarlo con ellas. ¿Tienen un halago? Practica con ellas. Yo esta fin de semana practiqué eso. Lo practiqué y dio resultado. Ella no se dio cuenta, pero dio resultado. Porque no quería que me reclamaran después. Pero si los hombres debemos esforzarnos, ¿las mujeres qué? También deben poner de su parte. Por ejemplo, si ya saben que los hombres al hablar estamos más atentos al mensaje, pues ¿por qué no ser más directas en lo que quieren? ¿Sabes qué, mi amor? Me gusta ese vestido de 1,500 pesos. Cómpramelo. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Saben qué? Me gusta esa zapatilla, vale 550 pesos. Me gusta, mi amor. ¿Me lo pueden comprar? Bueno, aquí no, pero podemos sacarlo en copia, la crédito. Hay que buscar la manera, caballeros. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de mantener la relación matrimonial bien. Bien, siguiente slide. Voy a terminar con esto. Vamos a leer este incidente que el autor le pasó. Dice, hace unos días mi esposa y yo discutimos precisamente a causa de la falta de precisión en el mensaje compartido. Estábamos en el auto listos para ir de compras. Se me quedaron los lentes, exclamó ella. Yo te lo busco, le dije, como buen caballero. No, voy por ello, no te preocupes, se bajó del carro. Inmediatamente regresé a la casa, revolví varias gavetas del tocador, busqué en varias carteras hasta que por fin encontré los lentes. De regreso al carro se los entregué sin imaginar lo que vendría. Estos no son los lentes, me dijo muy tranquila. Yo me refería a los oscuros para protegerme del sol. Sentí que una ola de calor me subía por todo el cuerpo. Si querías los lentes oscuros, repliqué, ¿por qué no lo dijiste? Cuesta mucho decir oscuros. ¿Por qué me pones a adivinar? La respuesta que me dio me molestó aún más. Siguiente slide. No tenías que adivinar, dijo ella. Respondió muy frescamente. Después de tanto tiempo casado, ya deberías saber que yo no leo en el acta. ¿Cómo la ven, hermanos? Así que, muchachos, así que, hermanos, los problemas de comunicación no es porque sea mala fe, son diferentes y tenemos que aprender a entender, a definir, a sacar una fórmula para poder entender a nuestra esposa. Conclusión, amar a alguien no nos capacita automáticamente. Escuchen, muchachos, los que se van a casar. Amar a alguien no nos capacita automáticamente. ¿Para qué? Para anticipar o adivinar los deseos e ideas del otro. Es necesario que haya una comunicación completa, que no deje nada en el aire, que luego pueda resultar motivo de ¿qué? De discordia. Lo vamos a leer otra vez. Dice, amar a alguien no nos capacita automáticamente. ¿Para qué? Para anticipar o adivinar los deseos e ideas del otro. Es necesario que haya una comunicación completa, que no deje nada en el aire, que luego pueda resultar motivo de discordia. Es decir, hermano, si usted ahorita está pensando y está diciendo, ¿sabe qué? Yo estoy harta. Ya estoy harta con Juana, ya no quiero saber nada. Me voy a buscar a otra. ¿Va a arreglar el problema? No, porque se va a casar con una mujer y las mujeres son diferentes. La comunicación es diferente, va a tener los mismos problemas. Así que no le busque por otro lado. Siga con la misma y trate de entender. Por eso el Señor dijo lo siguiente: si Jehová, ¿qué? No edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Espero que estos consejos, mis hermanos, les haya servido y que Dios los bendiga en su matrimonio.